aquí. Bueno, mi nombre es Marcia, yo soy de la editorial Consomni de Bilbao. Somos una editorial la editorial que ha traducido el libro que hoy también hablaremos, que es La última casa, Arantxa Vizcaya. Y bueno, eso, agradeceros vuestra presencia aquí, haceros una mini introducción para luego ya dar paso a Ana y a Arantxa. Contaros, bueno, pues que Ana Freixas, que me imagino que ya también la conocéis, tenemos a dos grandes autoras hoy aquí. Ana Freixas, si no me equivoco, afincada es de Barcelona, pero vive en Córdoba. Vivía en Córdoba. Vuelto, estoy en mi tercera vida. Y mi tercera vida está en Barcelona. Bueno, nos contará, supongo, ahora un poquito. Ana ha publicado, tiene una larga trayectoria, dilatada, es especialista, bueno, habla sobre feminismo, coeducación, creo que tiene como muchas investigaciones en gerontología y es una gran experta y muy reconocida en eso, precisamente. Hoy hablará, entre otras cosas, de su libro Yo Vieja, que ha publicado Capitán Swing hace un par de años, si no me equivoco. Y bueno, yo ahora mismo acabo de adquirir otro que se llama Nuestra Menopausia, que también tiene una pinta estupenda. Esto lo puedes leer, que te va a animar mucho. La verdad es que muchas te va a poner estupenda. De todos los temas, en realidad, creo que de los que van a hablar atraviesan su literatura. En el caso de Arantxa también es otra autora también muy reconocida, con una trayectoria muy dilatada. El libro que tenemos aquí, el de La última casa, fue premio Euskadi en euskera, en su edición original, hace un par de años también, pero bueno, tiene otros muy conocidos como Por qué Pampots, que creo que lo publicó Alfaguara en su día, y muchos otros títulos. Y bueno, nosotras tenemos la suerte de poder traducir este libro, que este es el primero, pero esperemos que no sea desde luego el último, porque nos encanta. Esta conversación en realidad se enmarca dentro del programa Afinidades Selectivas, que realiza, bueno, gracias a la librería Alberti, que nos han invitado a participar, y el Ministerio de Cultura, y será una conversación no sobre los libros, sino sobre los temas que atraviesan su literatura. Y sin más, os dejo aquí para que podamos disfrutarlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Tenéis que coger el micro. Ya se oiría sin micro también, ¿no? Mejor. Como veis, somos dos mujeres de edad parecida, las dos escribimos. Yo escribo en euskera, ella escribe en castellano, y las dos tenemos a nuestra manera una cierta reflexión sobre envejecer y qué pasa cuando envejecemos. Ella de una manera más seria, iba a decir, más académica, más sociológica, y yo desde la ficción. He escrito, esta es la segunda novela cuyas protagonistas tienen pues más o menos mi edad, que tengo 77. Y sin embargo, Ana tiene una reflexión. Yo tengo su libro subrayado, doblado por las páginas, porque no trato bien a los libros, aunque creo que los trato bien, porque hay que maltratar, una manera de maltratarlos. Y vamos a intentar mantener una conversación sobre esto. Y luego, por favor, preguntar cosas, porque podemos meteros una chapa que no os interese nada. Y si alguien pregunta algo, sabemos que ese algo, por lo menos a una persona, le interesa. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por esta invitación, porque la librería es una librería mítica y porque, bueno, con Arantxa hemos tenido vidas paralelas en muchas cosas. Y ahora últimamente la vida nos tropieza mucho y estamos encantadas de este tropezar, ¿no? De conocernos mejor. Yo había leído la novela hacía unos años, que publicó uno que se llamaba Las Tres Marías. 20 años o así. Sí, ¿tantos? Bueno, pues sí, hace 20 años. Y bueno, que eran tres. Nosotras respetamos la palabra vieja y la utilizamos como un signo de dignidad, ¿no? O sea, utilizamos la palabra vieja como un respeto a
la trayectoria del curso vital de las personas, porque primero somos niñas, luego somos adolescentes, luego tal, y luego somos viejas. Y ser vieja pues es una suerte y lo malo es palmarla por el camino, ¿no? Entonces, bueno, este verano cuando me enviaron el libro para leer, pues la verdad que fue un disfrute porque le estábamos comentando ahora ella y yo que la protagonista de su libro es, bueno, nosotros somos un poquito viejas rockeras, ¿no? O sea, hemos sido viejas que hemos estado metidas en un tipo de vida, cada cual, todas las vidas son súper respetables, pero las nuestras han sido un poquito así, ¿no? Y entonces, pues yo, esta es una vieja, tú ya luego dices lo que te parece, que las lectoras hacemos nuestra lectura del libro, en la que es una vieja, pues una mujer que ha tenido una vida no convencional, no ha sido la mamá, abuelita y tal, sino que es una mujer que ha tenido una vida no convencional y bueno, y se está planteando un poco el final de su vida, ¿no? De cómo en esto coincidimos plenamente, porque yo en mi libro, mi yo vieja es, en realidad, cuando empiezo a explicar muchas veces sobre el libro, digo, en realidad el yo vieja es, ¿qué vieja quiero ser? ¿No? O sea, que esto te lo tienes que plantear a los 16, no te lo puedes plantear a los 89 porque también nunca es tarde. O sea, que animo a los de 89 que os queráis apuntar al Club de las Viejas Tremendas, pero mientras tanto, si tenéis 16, vais a ser unas viejas mucho mejores y más felices, ¿no? Entonces, en esto, tu vieja también se plantea qué quiere hacer con su vida. Parte de una... Yo comprendí bastante pronto, viendo envejecer a mi madre. Mi madre murió en 2002, por eso sé que el libro tiene 20 años. ¿Me puede poner más cerca? Porque ando más de los oídos. Ay, esta es mi amiga Ángeles, es mi ídola, con sus 97 años aquí la tenéis. Ángeles, pasa Mi ahí. interlocutora intelectual. Ángeles toda guapa. El punto de partida era ver que la manera tradicional de envejecer ha desaparecido casi por completo. Sin embargo, seguimos repitiéndonos sobre la vejez tópicos o cuestiones que igual valían hace 40 años, pero o 50 o 60, que ahora ya no valen. Y eso nos permite, pero nos obliga a escoger. Ahora no está escrito en ningún sitio. La vejez tradicional, todo estaba escrito y pautado. A esta edad esto, a esta edad lo otro. Tú con estos años no haces esto, tú con estos años no haces lo otro. Y ahora podemos, en realidad estamos obligadas a buscar nuevas maneras de envejecer, atrevernos a buscar caminos, que no está todo escrito. Y de ahí parte. Buscaba, en esta novela en concreto, buscaba una mujer que hubiera tenido una vida nada convencional y que afrontara la vejez de esa manera también. Pero partiendo de eso, de que ya no hay un canon de cómo se envejece. Pero tú sabes, una de las cosas que he descubierto yo después de mi libro es que si bien esta generación de viejas que somos ahora, ¿no?, que hemos vivido muchos cambios en la sociedad y en la vida y en la política y en la cultura y en la sexualidad, en todo, estamos en disposición mental de vivir otra vejez, pero lo tenemos muy difícil, porque hemos parido unas criaturas que nuestras hijas, hijos y demás productos de este tipo son súper convencionales, mucho más convencionales que las viejas y los viejos de hoy. Y una de las dificultades, ahora tengo una conferencia no sé dónde, en Málaga en octubre, y me han pedido un título y he puesto «Qué difícil es ser una vieja libre». Es muy difícil, porque
yo creo que ese modelo que nosotras hemos deconstruido con nuestra vida, no lo han deconstruido las otras generaciones. Y entonces nos devuelven un mamá, no te vistas de esta manera, o tú ya no sé qué, o no vayas a... O cuando la pandemia, ¿no oísteis a vuestras hermanas, madres, abuelas, hijas y tal? Decir, mi hija no me deja, me ha prohibido, me tiene prohibido. Y lo decían las mujeres con una felicidad total, mi hija me ha prohibido. Y yo digo, ¿tú te estás escuchando? Mi hija me ha prohibido, pero ¿en qué países, en qué mundo estamos? Como aquello cuando éramos pequeños y jugaba al mundo al revés, ¿no? O sea, yo creo que si bien las mujeres y algunos hombres están en otra onda, lo tenemos difícil porque esa deconstrucción, la sociedad, o sea, los modelos cutres se pegan a la parte de atrás del cerebro y no hay manera de quitarlos. La sociedad no se los quita, ¿no? Entonces, las generaciones son mucho más pacatas respecto a la vejez. Yo no sé si estoy de acuerdo en eso. No me atrevería a defender tanto. Sí estoy de acuerdo en que envejecer de una manera más o menos libre no es fácil. Pero es que yo no he vivido ningún periodo fácil. Ni la juventud fue fácil. O sea, yo no he vivido paraíso ninguno en el pasado. Mi infancia no fue un paraíso. No es que fuera desgraciadísima, pero no fue un paraíso. La edad joven, la edad adulta tampoco. Pero si te apartas un pelín del camino, es difícil, pero es extremadamente divertido. Mucho más que plegarte a lo que se supone que tienes o no tienes que hacer. Pero no te lo ponen fácil. Lo que la sociedad te manda, lo que yo veo, es que a partir de una cierta edad, y yo ya he pasado esa edad ampliamente, lo que tienes que hacer es disfrutar y descansar. Sin parar, 7 días a la semana, disfrutando y descansando. Por ejemplo, no vale escribir, no vale meterse en cosas colectivas, yo qué sé, en tu barrio o el feminismo, o donde a cada una le dé la gana. Eso es lo que la sociedad te transmite, lo que tienes que hacer. Pero yo sencillamente no me da la gana, yo no quiero. Y entiendo lo que tú dices, porque no porque sean pacatas, pero ese argumento de que no hagas esto, porque es peligroso, no vayas aquí, no te pongas esto, no comas lo otro. ¿Te puedo romper la cadera? Sí, te puedes... hace poco una amiga me dijo, hacía tiempo que no la veía, vivimos en un pueblo de 15.000 habitantes, o sea que, en fin, me dijo, es que mi hija me ha prohibido conducir. Entonces ella vive en un sitio un poco apartado, en un caserío, claro, tiene dificultades para bajar. Y yo no le dije nada, porque para dar lecciones no he venido yo a este mundo. Pero pensé, claro, para que tu hija esté tranquila, te fastidias tú. No hagas esto, no hagas lo otro. Yo creo... A mí me gustaría ser una vieja rebelde. Y estoy intentando serlo. Yo esto le llamo la empanada del amor. Es decir, es una idea del amor y del cuidado que realmente es limitadora. O sea, en vez de dejar que tú llegues hasta el límite y en ese límite pedir ayuda si necesitas, o sea, es que es una confusión desde la buena fe, que yo tengo una amiga muy lúcida que le llama la estúpida fe, ¿no? No la buena fe, sino la estúpida fe, ¿no? Porque tan buena fe, pues un poquito peor, nos iría mejor. Entonces, para mí es por ejemplo, este ejemplo que tú has puesto es un ejemplo paradigmático, ¿no? O sea, no conduzcas porque te puedes matar. Pues qué más maravilloso que matarte conduciendo tú libremente de tu pueblo a ir a comprar sardinas a donde dé la gana. Es decir, es una manera maravillosa de matarse, ¿no?
Pero si además va a conducir 2 kilómetros como mucho, pero en fin, andando, pues a ella le cuesta lo suyo. Y no va a ir a 100 por hora, va a ir despacito. Y va a sentirla, disfrutar la felicidad de la libertad, ¿no? De la autonomía, pero a eso no te empuja la sociedad. La sociedad te empuja a descansar. Incluso te miran no con buena cara si tú quieres ser activa y quieres hacer cosas con esta edad. Pero es mucho más divertido. Pues en este libro le comentaba a ella que su vieja Ana, el micro. mantiene los 3 elementos que en mi libro yo sostengo que son necesarios para la vejez, ¿no? Que son la libertad, la dignidad y la justicia, ¿no? O sea, como 3 pilares. Y es curioso porque lo mío es un ensayo y lo suyo es una novela que además tiene su intríngulis policíaca, y además me encanta el retrato que haces del voyeur de la ventana. Es un retrato de una vejez deprimente total. Sin embargo, tu vieja tiene estos 3 elementos, ¿verdad? Trata de ser libre, aplica una justicia respecto a su propio pasado. O sea, es justicia. No lo había pensado yo en esos términos, es la diferencia. Yo voy mucho por intuición. Soy una persona bastante racional, demasiado racional, te dirían algunos de cerca. Pero cuando me pongo a escribir, no. Ahí no razono. Ahí sigo una cierta intuición. Y sí me planteé, dije, ¿serás capaz de escribir una novela? Qué poca gente escribe a esa edad. Y me lo pensé y dije, bueno, vamos a intentarlo. Y salió. Pero sí me lo planteé. Y ahora me planteo si seré capaz de hacer otra. Que lo voy a intentar. ¿Por qué no? Además, nosotros, los que escribimos en euskera, tenemos una ventaja, que es la otra cara de la moneda. Porque prácticamente nadie vive de escribir, ni el propio Bernardo Achaga. Todos tenemos otra profesión. En mi caso, yo soy periodista y sigo ejerciendo de periodista. Entonces, como no hay esa presión, nadie espera nada de ti, es el terreno de la libertad. Porque tú sabes, yo hago entrevistas en radio, entrevistamos en un par de ocasiones a Ana. Ahí yo sé lo que tengo que hacer, más o menos, dentro de mi libertad, pero hasta dónde llega, según el medio en el que estoy. Aquí no. Y como no tienes ninguna presión, tienes una libertad que no se tiene seguramente en otras circunstancias. Y es más, esa libertad y otra ventaja. Nuestros libros en euskera duran muchísimo más que lo que duran los libros en castellano. Duran fácilmente años, no todos, pero mientras que en castellano pasan a una velocidad, mirad cómo está todo lleno, ¿no? En las notas que tomé cuando iba leyendo tu libro, una cosa que me gustó, porque claro, yo lo que hago, es decir, yo teorizo, ¿no? O sea, yo uso la teoría. Uno de mis argumentos importantes respecto al tema del envejecer, y esto va para chicas jóvenes, es la empanada, aparte de la empanada del amor que ya hemos hablado, la empanada, las consecuencias que la empanada del amor tiene, del amor romántico, tiene sobre la economía y la vejez y el dinero, ¿no? O sea, las mujeres y el dinero es un tema conflictivo total, porque históricamente este es un tema que siempre, además, bueno, la estructura patriarcal ha sido muy lista, ¿no? Ha dicho, qué ordinariez las mujeres hablando de dinero, esto es una ordinariez, estas cosas no se hablan, ¿no?
Pero, o sea, mientras vosotras seáis pobres y nosotros meneamos el cotarro, pues vosotras mejor calladitas. Entonces, por ejemplo, salen dos amigas, ¿no?, en el libro de Arantxa, con dos historias económicas que vaya tela las dos, vaya tela las dos, totalmente, que no son la historia de una persona que hace una oposición, tiene una tal y una pensión. O sea, ninguna de las dos viejas entran en esto, ¿no? Pero son para reflexionar, sobre todo una, que no es la protagonista, es para reflexionar seriamente sobre las chicas, el dinero, el amor y la vida, ¿no? Es decir, y la importancia, porque ser vieja tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Y ser vieja y pobre es un plan fatal. O sea, esto no se lo desea. Pero de cada 5 pobres del planeta, 4 son mujeres. Es que somos muchas, es mucha pobreza. Según el Banco Mundial, estos son datos de hace unos años, pero da igual, las mujeres poseemos solo el 1% de la riqueza del planeta. Da igual que ahora haya subido y tengamos el 7%, que no llegamos. Da igual, es miseria. O sea, las mujeres somos las pobres del planeta. Entonces, en el libro de Arantxa, realmente está tan reflejado, tan bien reflejado, ¿no?, el tema de la importancia del dinero en la vejez, ¿no? Tú lo tratas muy bien en tu libro, que yo tenía que haber leído hace 30 o 40 años, pero no lo había escrito. No, he leído hace 2 solamente. Es verdad, lo del dinero, pero no creo yo que sea solamente así, es el patriarcado, pero hay una especie de fobia al envejecimiento social, que es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. Antes decíamos, en la niñez tú eres niña, en la adolescencia eres adolescente, en la juventud eres joven, en la madurez eres un adulto maduro, pero en la vejez no eres viejo. No se puede ni nombrar. Y yo creo que esa es la parte más divertida. La parte más divertida es romper con eso. Ahora, ciertamente, la miseria, porque la vejez en muchos casos tiene limitaciones físicas que hay que aprender a sobrellevar, y que la estrechez económica no ayuda desde luego en nada de eso. Pero tampoco el tener una pensión estupenda, si no has leído el libro de Ana, tampoco te va a hacer feliz. No, por supuesto, envejecer es una posición en el mundo, una posición mental y es decir, totalmente, como vivir también, ¿no? Es decir, hay gente que tiene 20 años y que es como si fuesen bisabuelas del siglo XVI o XIX. Pero envejecer, yo ahora le decía, estaba muy contenta porque ahora y hay bastantes personas escribiendo sobre estos temas, ¿no? Escribiendo cosas interesantes, divertidas y tal, ¿no? Y ahora, por ejemplo, una amiga común, Mariluz Esteban, que la conocéis, una antropóloga súper importante e interesante, pues Mariluz escribió el año pasado o lo anterior un libro que se llama Manifiesto de la Mujer Vieja, que es una especie de poemario y diario, ¿no? Entonces, bueno, pues que ya hay una peña, ¿no?, de mujeres que estamos escribiendo sobre ese tema, mostrando o invitando, ¿no?, a que otras mujeres, otras pensadoras, artistas, escritoras, vayan tomando este tema y abriendo puertas, ¿no?, abriendo puertas
para que cualquier persona de cualquier edad, yo una de las cosas que he descubierto con mi libro, en mi peregrinar por España con el libro para arriba y para abajo, es la cantidad de chicas jóvenes, porque al principio pensaba en el libro, eso que tú has dicho, tú vas escribiendo de tu edad, ¿no? Yo cuando escribí, bueno, pues los libros van escribiendo sobre los temas que te importan. Y yo pensaba, bueno, pues esto, las mujeres de 70 o para adelante, pues les interesará y tal, ¿no? Y entonces me empecé a sorprender porque iba a las presentaciones y mujeres de 50 y tantos, ¿no? Se me acercaban y me decían, ay, Ana, he leído, tú sabes, me ha emocionado tanto. Yo no sabía que les emocionaba de mi libro. Es decir, que me ha emocionado tanto esta conversación y no sé qué tal. Y luego vi que ya no eran las de 50, sino las de 40. Y ahora, el otro día me hace un podcast una chica que me dice que tiene 38 años y cuando termina, pues empieza y me dice, este libro es para nosotras realmente. Y yo digo, bueno, como tú quieras, me parece perfecto. Y dice, al cabo de un rato, cuando termina el podcast, dice, y para más jóvenes. Así que esto es muy importante como movimiento, ¿no? O sea, como construcción teórica, de un corpus teórico, literario, psicológico, sociológico, musical, poético, es decir, en el que nos incorporemos todos y todas, ¿no? En una construcción de una vejez en la que las personas puedan, ¿no? Vivir y atreverse a ser unas viejas diferentes. Ese vacío existe incluso dentro del movimiento feminista hasta donde yo lo conozco. Las últimas jornadas feministas de Euskadi se hicieron hace 2-3 años, suele ser cada 5, bueno. Y yo estuve en las jornadas y yo miraba, porque había cientos de mujeres en el público, y veía cabezas blancas como la mía, bastantes. Pero no se mencionó la palabra vejez. Hablamos de la maternidad subrogada, pero no todas las mujeres son madres. Y además, seas madre o no seas madre, es un accidente geográfico. Te va a tocar la menopausia y te va a tocar el envejecimiento. Y salí pensando, ¿cómo es posible que no tengamos, desde como uno de los temas importantes a reflexionar, lo mismo que se reflexiona sobre si la raza y la clase social, que el feminismo no haya generado todavía un discurso poderoso sobre el envejecimiento? Pero estamos ahí, rastros con los que, como tú dices, se podrá construir algo. Pero el feminismo no ha reflexionado sobre eso. Ella me decía, es que claro, he escrito 2 novelas sobre viejas y me he convertido en experta en viejas. Pues esto es lo mismo que yo. O sea, quiero decirte, no es mérito nuestro, ¿no? Sino de mérito de los demás. Es decir, que no hay gente que escriba novelas sobre viejas. Yo creo que las tengo todas las que hay en esos que los personajes sean. Pero bueno, es decir, novelas sobre viejas, que no hay un corpus teórico y que se irá construyendo, ¿no? Otra cosa que... esta te la tengo que preguntar porque no la tengo muy clara. Cuando la protagonista, ¿no? que digamos, utiliza un color en el pelo para, digamos, rejuvenecerse o mostrarse, ¿no? Entonces, en algún momento tú dices algo así como que se siente disfrazada, ¿no? Entonces me parece que esta es una reflexión también muy interesante, ¿no? O sea, ¿en qué medida en este modelo de vejez no están incluidos los signos de la edad? Las canas, la barriga, los michelines, las arrugas, es decir, y ese mandato social de teñirte el pelo porque si no parece que tal. Entonces tu protagonista yo apuntaba aquí algo, se siente disfrazada, caracterizada, ¿no?
Sí, eso parte de una reflexión. Yo me sigo sorprendiendo todavía con la enorme importancia que damos, ahora un poco los hombres también, pero particularmente las mujeres, a nuestro aspecto físico. Es una cosa, una obsesión que nos acompaña toda la vida y a mí me sigue sorprendiendo cuando veo... El otro día, un profesor de universidad me decía que él ver alumnos, un catedrático, ver alumnos que miran el móvil mientras él está hablando, pues bueno, piensa, igual están consultando un dato. Lo que no puede soportar, y no puede decir nada, es que de las chicas que están ahí, y hay muchas chicas, no paran de hacerse cosas con el pelo todo el rato. Se recogen una coleta, se sueltan la coleta, traen el pelo por aquí. Luego el pelo para allá y dice, yo es que miro, y no paran. Y me hizo pensar, porque pensé, esta obsesión que tenemos las mujeres por el aspecto, y fundamentalmente por parecer más jóvenes. Yo solo cuando voy a hablar de estos temas, suelo proponer un experimento. Os lo propongo. Decir a cualquier persona que tengáis, que os encontréis en cualquier circunstancia, cuando sepáis qué años tiene, decirle, ¡hala! Yo pensaba que eras 10 años más joven. Sin miedo a exagerar, 15, 20... Uno se lo creerá. Dos dirá, bueno, mis esfuerzos dan sus frutos. Y tres, será la primera cosa que cuente cuando llegue a casa o cuando se junte con las amigas. Hoy me han dicho, mi hermana me dice el otro día que estaba con su hijo tiene 50 años, ella 70 y tantos, en un bar, y que le dijo al camarero, bueno, al tipo del bar que conocía al hijo, le dijo, esta es mi madre. Y entonces el barman dijo, ay, pensaba que era tu novia. Y yo le digo, pero, ¿y tú te lo has creído? Pero no se lo ha creído, me llamó por teléfono para contármelo rápidamente. ¡Qué obsesión! ¿Cómo podemos sacarnos eso de encima, no? Bueno, esta obsesión tiene un origen en la historia relativamente reciente, los últimos, o sea, las mujeres hemos entrado a la universidad en 1910, o sea que hace 115 años que estamos en la universidad. Antes las mujeres, bueno, tampoco íbamos a la escuela, etc. Esto no estoy hablando del Pleistoceno, estoy hablando de un pasado reciente. En la época en que las mujeres no estudiábamos, nuestro único sustento era encontrar un buen partido, ¿no? Para encontrar un buen partido tenías que ser guapa y hacerte cosas para vender el producto al buen partido. Pero yo ahora a mis alumnas siempre les decía, chicas, los buenos partidos no existen. Punto número 1, ya no tienes que disfrazarte para seducir a nadie, porque decirte tú misma, o sea, esto está anclado en un pasado que realmente perpetuamos de generación en generación, en el que el valor de las mujeres reside en su físico, o en su ropa, o en su estar, y el valor de los hombres reside, da igual. ¿Cuántos telediarios ves presentados por una mujer con el pelo blanco y con repapo? Y tíos con repapo, barriga y adiposos a tope, están en los telediarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el doble código que nuestra sociedad tiene y mantiene? Claro, mientras todas sigamos disfrazándonos de jovencitas, pues chicas, lo vamos a tener difícil. Esto de la presencia en los medios de comunicación, siempre, yo vivo en Hondarribia, que es un pueblo, ciudad. Es una ciudad que cruzas el río y estás en Francia. Entonces siempre hemos visto la televisión francesa con mucha... Ahora ya, como tenemos todo en todos los canales. No pasa en Francia, ni pasa en Estados Unidos, con el mismo rigor que las chicas tengan que ser
jóvenes y guapas para presentar. Y en América Latina es igual aquí, pero multiplicado por 10. Claro, es decir, cuanto vas bajando el nivel cultural, en realidad es una cuestión de tipo cultural. O sea, es que nosotros nos cotizamos por kilo de carne, no por kilo de cerebro, sino según tú seas, estás. Entonces, este es el valor de las mujeres. Ha estado siempre centrado en esto. ¿Manera de deconstruir? Bueno, el tema está en que haya generaciones y generaciones. Yo soy optimista porque yo siempre digo que si no fuera optimista no podía trabajar sobre estos temas. Pero yo, y me dedico a observar, ¿no? Por ejemplo, observo lo bien que calzamos las mujeres desde los últimos 15 años para acá, cómo se ha dejado la gente, se ha bajado de los taconazos imposibles y de todo esto, y las chicas jóvenes y tal. Bueno, luego cuando van así, van, pero bueno, se han disfrazado. Pero para la vida cotidiana la gente ya va de otra manera. Hay muchas más canas en la vida. Es decir, tampoco es que tenga que ser un mandato, todo el mundo esto, todo el mundo lo otro, cada cual que haga lo que quiera con su cuerpo, pero sí que lo que no puede ser es que el valor, o sea, el tema de la menopausia, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de la menopausia? El problema de la menopausia no es que se te va la regla, porque si se te va la regla y te quedas en la gloria, vamos. Es decir, te ahorras un pastón, se te quita el dolor de tetas, de barriga, etcétera, etcétera. O sea, que decir que la menopausia es una bendición. Pero ¿cuál es? El problema de la menopausia es... la menopausia es una patología cultural. O sea, la menopausia devalúa en nuestra sociedad a las mujeres. Por lo tanto, las chicas le temen no a la regla y a las hormonas y a la progesterona, no esto, temen a la exclusión social que se deriva de la menopausia. Sí, cuanto más sabes, más conciencia tienes de lo que ignoras. Y entonces, cuanto más campos vas abriendo, vas viendo cuántas cosas más no sabemos. Mi capacidad analítica, ya me gustaría tener la que tienes tú. Yo voy más a ojo. Pero sí que intento. Yo podría poner, y de hecho un personaje hecho, que sea una mujer tonta, pero tiene que quedar claro que es tonta. De la misma manera que puedo poner una abuela de esas ejemplares, pero tiene que quedar claro que es una de las opciones. La novedad es que podemos escoger. Claro. Eso para mí, Claro. Descubrir que podemos escoger, cosa que la generación anteriores no podían. Y muchas actuales siguen sin poder escoger, porque yo observo y miro y veo y pienso, esta mujer no ha podido elegir, ¿no? Entonces esto es una responsabilidad que de alguna manera tenemos. Yo siempre digo que nunca es tarde, ¿no? Y que cabemos todas, todas desde nuestras diversas posiciones, desde la abuelita consagrada a nietos o a cualquier otra, ¿no? Pero sí es nuestra responsabilidad ir haciendo grande el mundo para las mujeres y para las niñas, ¿no? O sea, desde las niñas hacia adelante, ¿no? Preguntaré algo. Pero si no, nosotras nos enrollamos igual, os aburrís. Mira, no he leído tu libro, lo leeré porque lo tengo. Sí. Pero Acércatelo, por favor. me acerco. Me preocupa, bueno, me pregunto el papel que tiene la casa en la vejez. O sea, porque tú hablas de una casa. ¿Y qué papel juega tener una casa propia o no tenerla? Porque muchos de los problemas
de este amor de los hijos desaforado del que hablas, no hagas esto, no hagas lo otro, es que muchas veces no hay independencia suficiente para decir yo tengo una casa, yo he conseguido tener una libertad económica hasta cierto punto, es decir, que muchas veces las mujeres viejas son dependientes. Y ahí yo creo que, y quería preguntarte el tema de la casa, porque me parece interesante. Sí, tienes toda la razón, pero esto es ficción. Si te lo crees, lo he hecho bien. Si no te lo crees, lo he hecho mal. Pero la protagonista no envejece como yo quiero envejecer, pero tiene una virtud que yo nunca tendré, y es que le sobra el dinero. Por eso se compra la casa que se le pone, sin regatear. Ya me gustaría a mí poder tener esa situación. Pero tienes toda la razón. La casa y las redes tejidas fuera de la familia. Creo que eso tiene mucha importancia en toda la vida, y en las mujeres mayores, si cabe, todavía más importante. El cuidarnos las unas a las otras. Has abierto un súper melón. Asun, cuando dices esto de la casa, en realidad estás diciendo el dinero. Sí. Es decir, Eso o sea, no, por supuesto la que vivienda es un problema. tu casa propia, tener tu casa propia es fundamental, pero estamos hablando de dinero, claro. Y si no tienes ese dinero y tienes que compartir tu casa, pues compartir tu casa con tus hijos e hijas, eso es lo peor que te puede pasar, aunque tu hijo sea o tu hija sea el santo Job, da igual. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar sobre estos temas, estaba haciendo mi tesis doctoral y empecé a entrevistar a mujeres que tenían de 50 a 60 en aquel momento, porque eran años 80, ¿no? Entonces, una de las cosas, yo todo lo que sé lo he aprendido de estrujar a mis amigas, ¿no? Entre ellas Ángeles. Y una de las cosas que me decían las mujeres, me acuerdo, es que ahora mismo me quedé así porque no había pensado, yo tenía 30 años, que no. Y me decían las mujeres, yo ir a casa de un hijo o una hija, nunca. La frase que me dijeron era, siempre tendrías que estar pidiendo permiso. Yo esto se lo oí a ellas y luego lo he pensado toda la vida, que es absolutamente cierto, ¿no? O sea, que lo de la casa propia es fundamental, pero va totalmente unido al tema dinero. Y claro, en las trampas de la empanada del amor está, mamá, ¿dónde vas a estar mejor que en mi casa? Tú vente a vivir a mi casa, y aquí viene también lo tuyo de las redes. Lo potente, la importancia de tener amigas, de tener redes. No hace falta irte, porque claro, este sueño de irnos a vivir con las amigas, esto, bueno, es factible, no es factible, solo lo puede hacer una determinada gente y tal. Pero lo que sí puedes tener es tu red de amigas, que no hace falta que tengan tu misma edad. Yo tengo amigas que tienen 20 años más que yo y amigas que tienen 30 menos que yo. Quiero decirte que las amistades intergeneracionales son súper estupendas, ¿no? Y tener redes, porque además las redes sirven para imaginar cosas que tú no has imaginado, ¿no? El feminismo empezó a través de los grupos de autoconciencia, y eran mujeres que se reunían y hablaban de las cosas que les pasaban, ¿no? Y lo que me pasaba a mí y lo que te pasa a ti se parece tanto que tú ya sabes que no es que seas una histérica o una neurótica, sino que esto seguramente se llama patriarcado, dominación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso continúa en la vejez, porque tú en la vejez, por ejemplo, con otras amigas aprendes a cómo has resuelto el problema de intendencia respecto a no sé qué, porque llamo a no sé dónde y tal. O cómo has resuelto con tu hija el plantarte y decir no, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo has resuelto? Es decir, la amistad, la red,
es lo que nos sostiene, ¿no? Y desde luego, lejos de la familia, porque la familia tiene una función muy importante, está allí. Pero la tentación de la vejez es sumergirse en la familia, en mis nietecitos, en mi no sé qué, o sea, dejarte llevar por este amor merengue que te adormila, te atonta y te hace una viejita como debe ser, amable y sacrificada. Lo de la casa... Hay una cosa que quería también comentar. Y no quiero seguir monopolizando nada. Habláis de que no queremos que los hijos no apoyarnos en los hijos, pero es que a veces los hijos no nos pueden apoyar. A lo mejor la vejez de la que hablamos tiene que transcurrir en una residencia, porque la vejez tiene muchos achaques fisiológicos. Otro melón. Y entonces es el melón de las residencias. Es decir, los hijos te pueden mandar a una residencia porque no te pueden atender y tú tampoco te puedes cuidar. Y ese es un tema. Y ese es uno. Y el de las abuelitas, y ya me callo. El de las abuelitas, ya me callo. Hay abuelitas que no tienen más remedio que cuidar a sus nietecitos, porque si no, sus hijos no comen, porque tienen que trabajar todos. Y a veces no es un problema de querer al nietecito todo el rato, es que a veces no saben cómo desprenderse de una obligación. Estos son dos vejeces. Jolín, es que... Bueno, vamos a hacer un máster aquí. Bueno, Sí, porque desde la prehistoria las abuelas han cuidado de los nietos. Esto no es un invento actual, es una manera de garantizar tus genes a través de... Por eso tenemos la menopausia, para que podamos cuidar de nuestros nietos. Otra cosa es en qué circunstancias se hace eso. En cuanto a la casa, en la primera novela que yo escribí con protagonistas viejas, son tres amigas, las tres Marías se llama, son tres amigas que de jóvenes hicieron una especie de juramento, siempre estaremos juntas, y luego la vida las separa. Y cuando empieza la novela, dos de ellas se juntan, y se juntan las dos en la casa de una. O sea, cambian de casa, que esa es otra posibilidad de compartir. Y otra, ¿quién nos ha dicho que no podemos ser rebeldes en las residencias? Porque cuando mi madre murió, mi hermana y yo mantuvimos relación con sus amigas, que poco a poco fueron todas yendo a residencias y poco a poco se han muerto todas. Y una de las veces que se me quedó grabado aquí, fuimos a ver a una amiga de la mamá llamada Chole. Entonces, acababa de ingresar y dice, chica, me ponen pañal y yo no necesito. Y dice, le dije yo, quítatelo. Y me dice, ¿cómo me lo voy a quitar? Si quieres te lo quito yo, le dije. Te lo quitas. Dice, yo puedo ir al baño perfectamente. Es más cómodo para la cuidadora no ocuparse de que lo mismo que haces 3 kilómetros para ir al pueblo, en el camino de la silla al váter igual te tropiezas y te caes. Pero, pues, cuando tengamos que ir a una residencia, haremos nuestra rebeldía en la residencia. Y nos dirán, a las 8:30 se apaga la luz, a las 9 menos 20, luz arriba. Y a partir de las 9, cada uno en su habitación. A las 9:05, todas en una habitación. La montaremos. Y yo creo que las autoridades que se ocupan de nuestro bienestar con tanto afán no saben la que les viene encima. La revolución que se va a montar en las residencias a corto plazo. Porque las viejas actuales no son tan sumisas, o no todas, tan sumisas como las generaciones anteriores. Nos quitaremos el pañal, encenderemos la luz, iremos a ver, la montaremos. Eso es sexualidad, es decir,
Yo este tema sí lo he apuntado en algún sitio ya diciendo, bueno, es que las residencias, la clientela que acudirá a una residencia dentro de 10 años no es la clientela que hay ahora mismo. Porque cuando las que ahora tenemos 70 y tantos lleguemos allí con 80 y tantos o 90, pues seguramente seremos unas viejas bastante diferentes. Y yo tengo una experiencia ahora muy reciente de una amiga mía alemana que ha tenido un problema y ha estado en una residencia en el puerto de Santa María 1 mes y medio. Una alemana, además súper cachonda la tía, con el tema ese bueno, con la cantidad llegaba, ha hecho caquita, si la vieras a mi amiga esta, es enorme en todos los sentidos, y dice, pero, dice, caquita, ha tomado las pastillitas, es decir, toda esa especie de, y ella la iba de vez en cuando a ver a la directora de eso, y le decía, yo tengo el título de manipuladora de alimentos, dice, y la directora. Y veo que en esta residencia se transgrede cantidad de... porque me trae la manzana, me la trae pelada, partida, y cómo, quién la... yo que sé, 1000 cosas de esas. Pero sí es verdad que en términos, por ejemplo, de sexualidad en las residencias, ¿no? Es decir, o sea, es que tú ahora estás en una residencia y te das un piquito conmigo o con aquel señor de allí, y es que se monta la de Dios, ¿no? Y luego, imagínate que yo estoy en mi habitación, que me ha tocado compartir la habitación con aquella señora de allí, que no nos conocemos de nada, y a mí tengo ganas de darme un viajecito ahí a hacerme un arreglito. ¿Y cómo me hago un arreglito yo con una señora al lado que no conozco de nada y que no sé qué? O me viene a ver mi amiga Pili, con la que yo tengo también mis cositas, ¿eh? Y ahora resulta que no, ¿qué hago con mi amiga Pili, con la habitación, con la señora de al lado? Es decir, queda mucho. Tenemos un trabajo brutal, ¿no? Siempre hay que hacerlo con mucho sentido del humor, porque si no nos vamos a deprimir, pero creo que sí, que tenemos que organizar. Yo, al final de mi libro, como mi libro está lleno de propuestas así locas, ¿no? Yo cuando lo escribía estaba segura que no me lo iban a publicar. Yo le decía a Juan, es que no me lo va a publicar nadie, porque es tan loco, pero era como que me salía todo así, ¿no? Y tenía que escribirlo. Y entonces, al final del libro digo, bueno, quizá para muchos de vosotros os parezca todo muy excesivo y tal y cual. Pero bueno, si quizá con el tiempo vayas pensando que no eran tan excesivas y tal, digo, y termina diciendo, bienvenida al club de las viejas tremendas. Termina el libro así. Y algunas veces ha habido mujeres que me han dicho, oye, yo me quiero apuntar al club de las viejas tremendas. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, pues tenemos que hacer un enorme club de viejas tremendas, de personas que vamos transgrediendo, ¿no? Yo siempre digo que los viejos, las viejas sobre todo, pero los viejos también. Mi libro tiene un subtítulo que se llama Apuntes de supervivencia para seres libres. Mi editorial quería que pusiera para mujeres libres, pero yo quería hacer un guiño a los que quisieran eso, ¿no? Y entonces, bueno, se me ha ido lo que iba a decir. Un pequeño apunte. Un poco desde el ámbito del edadismo, ¿no? Y en razón de eso y como grandes, digamos, estudiosas de estos temas de la edad, y bueno, que coincide que el edadismo se dirige sobre todo, ¿no?, a los jóvenes y a los mayores, que son los que no tienen el poder, obviamente. Desde ese sentido, y como estrategias para combatir todos estos estereotipos, prejuicios que habéis hablado, de infantilismo, ¿no?, lo de la hija con la madre que no conduzca y tal, dentro de esas estrategias se me ocurre que unas serían, por ejemplo, la educativa, ¿no?, que es la base de todos estos sismos, ¿no?, con los que se entrecruza el edadismo, obviamente, ¿no?, el machismo y tal. En ese sentido, es una cosa anecdótica, quería un poco que Ana me explicaras un poco la defensa del término vieja, en el sentido de que prácticamente desde todos los ámbitos, desde que se estudia el edadismo, es un término que se tacha, ¿no?, en el sentido de que es difícil explicarle a un niño, por ejemplo, las mamás, con la labor que hacen con los niños respecto a los abuelos,
si hacen una educación, digamos, positiva, ¿no? de respeto, de que los mayores, pues quitarle todos esos estereotipos. La palabra viejo, para un niño en general, es lo que se tira, ¿no? La ropa vieja, los juguetes viejos, ¿sabes? Entonces, bueno, como una de las personas que más has reivindicado, ¿no? ese término, digo desde la anécdota, que pues un poco incluso, fíjate que trabajos que se hacen sobre edadismo, sí. O sea, el edadismo penetra tanto nuestra mente que incluso penetra la mente de quienes combaten el edadismo a través de su edadismo. Es decir, los textos sobre edadismo que dicen no usemos la palabra viejo, es que este señor o señora que ha escrito esto se lo tiene que hacer mirar, ¿no? Es decir, porque la palabra viejo quiere decir que no te has muerto, que no eres adolescente, que no eres mediana edad, que eres vieja. Vieja quiere decir, ¿qué otra palabra vamos a utilizar? Maduro. Yo lo del maduro siempre lo asocio a los melocotones, a los tomates, y lo veo como repugnante, ¿no? Una cosa madura, que no quiero ser madura. Es decir, yo creo que el término viejo es un término que progresivamente se va utilizando más y cada vez, y yo creo que es un término que simplemente es una construcción social, ¿no? Por lo tanto, a medida que cuanto más se utilice, más gente, es decir, se desvanecerá eso, que va a costar años, seguramente, nosotros no lo veremos seguramente, pero yo creo que, o sea, si sigo pensando que viejo es un término despectivo, no puedo seguir hablando de vejez. No, lo digo, pero no sé si me entiendes que eso peyorativo es así. Es decir, que yo recuerdo de chaval hablando, y cuando alguien quería meterse con las personas mayores, lo que utilizaba era los viejos, ¿no? Eso viejo y tal. Entonces yo a un niño explicarle, a un niño de 7, 8 años, que ¿sabes? Los viejos tal, en el fondo a él le va a remitir, porque el adjetivo lo admite. Eso lo piensas tú. No, el adjetivo eso lo piensas admite. Tú. Luego está la vida. Ya, pero digo que el adjetivo admite, como adjetivo, que lo viejo es lo que se ha usado mucho, que no vale, que eso lo admite la Real Academia. Y el whisky viejo. Sí, tiene otras connotaciones, pero esa también la tiene, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a suicidar por eso. Quiero decirte que es que, claro, te estás poniendo en una aporía, quiero decirte, pues vale. Lo que te quiero decir es que la transformación de la sociedad respecto a la vejez es una transformación social e individual. No hay ninguna, o sea, soy yo que individual, con mi cuerpo y con mi cabeza, me transformo y actúo y vivo todos los días como vieja en ejercicio de vieja digna, libre y justa, en una sociedad que exijo que me trate con libertad, dignidad y justicia. Y la transformación colectiva es a través de la transformación individual. Y serán estas chicas, sus hijas, sus hijos, los que iremos transformando esta sociedad. Pero nunca, ni por decreto ley, ni por... Es decir, es un proceso personal que se ejecuta y que se transmite como una mancha de aceite. Eso ha sido, mira, el feminismo. El feminismo, ser feminista era un pecado de los capitales gordos, ¿eh? La gente, la más avanzada decía hace 20 años, yo no soy feminista, pero yo me parece que tal. O sea, yo no soy feminista, no me acuses de esto, pero yo pienso tal y cual. Vale, porque ser feminista estaba mal dicho, estaba mal. ¿Qué pasó con el Me Too? Yo, lo que más me gusta del Me Too es que a partir del Me Too todo el mundo se ha hecho feminista. Los que saben, los que no saben, los feministas. Y me encanta. Ahora de repente todo el mundo es feminista.
Después, como dicen en catalán, ya en parlarem, ya hablaremos. Pero mientras tanto, ya esta palabra se ha desestigmatizado. Las mujeres no teníamos la regla, teníamos la visita, el Santo Espíritu, no sé qué teníamos. Ahora, afortunadamente, desde que hay una ley que habla de la regla, tenemos la regla y no se ha hundido el mundo. La menopausia, igual, antes de la menopausia no se hablaba, está en el momento difícil, no sé qué chorradas se decían, y la menopausia ha dejado está dejando de tener este estigma social. Bueno, pues la vejez es exactamente lo mismo. Es decir, cuanto más viejas, más personas utilicemos. María Luz Esteban escribe su libro, que además salió antes que el mío, coincidiendo, es decir, ella puso manifiesto de la mujer vieja. María Luz Esteban es un cerebro súper prestigiado y bueno, y entonces aquí estamos, aquí la peña, reivindicando la utilización de una palabra que será un proceso social y será un proceso a partir del momento en que los documentos oficiales nombren a las personas viejas con la misma dignidad y respeto. Yo quiero que me llamen vieja, pero que me llamen, por favor, Ana Freixas, ¿puede usted pasar? No, abuela, ¿quiere usted pasar? Entonces, yo quiero ser una vieja Ana Freixas, una vieja de 78 años, tal y cual. Entonces, el tema de la dignidad en la vejez, eso, o sea, tenemos melones para estar varios años sentadas hablando, pero, es decir, la utilización es mucho más irrespetuoso que le digan a tu hermana que si es el novio, o que te digan señorita. Yo digo, ¿tú me has mirado bien? ¿Tú me puedes llamar a mi señorita? Cuando alguien me dice señorita, ¿te importaría mirarme? ¿Tú crees que me puedes llamar? Sí, primero, las mujeres somos todas señoras desde que nacemos, pero bueno. Tenemos aquí dos preguntas, porque ella ya tiene el micro. Yo me y iba, por otra por aquí también. Yo me iba a unir, en verdad, a esto. O sea, no era una pregunta como tal. Iba a decir que yo estudié psicología y recuerdo que tuve una asignatura que era intervención psicológica en personas mayores, ¿no? Y había como mucho énfasis en que no se podía decir abuelitos, no se podía decir tercera edad, tenía que ser personas mayores. Nunca viejo, ni vieja, ¿no? Y que en realidad yo que estoy metida en muchos activismos y que desde la consulta de psicología concretamente trabajo mucho con personas con problemas de la conducta alimentaria y toda la obsesión por la belleza y todo esto que habéis hablado antes, tremendísimo melón, en realidad lo que está pasando con la palabra vieja, que me alegro enormemente, no deja de ser lo que está pasando en muchos otros activismos, ¿no? Que es utilizar la palabra como un mero adjetivo que describe algo y despojarlo de la connotación negativa, así, ¿no? Entonces, a base de usarlo, se convierte en algo empoderante porque es lo que soy y ya está. Y esto pasa, por ejemplo, con el activismo gordo, ¿no? Que la palabra gorda, pues que estoy gorda, soy negra, etcétera, ¿no? La palabra maricón, marica, pues ya vemos a hombres gays nombrándose como marica, maricón, sin problema ninguno, ¿no? No es lo mismo que una persona te diga a ti maricón con un tono despectivo, evidentemente, porque eso tiene ahí una intención lingüística detrás muy diferente, ¿no? Pero claro, a base de... Yo no estoy nada de acuerdo con ese cambio que se está haciendo, que dice. Eso solamente es un acto reivindicativo, pero que socialmente prácticamente no influye. Tú puedes decir, Depende. Yo soy zorra, como se dice, ¿no? Que es un acto reivindicativo, pero la palabra zorra, porque alguien lo cante, no cambia su significación social. Ya, pero es que hay una diferencia grande entre zorra... utilizando como insulto Esto es otro indefinidamente. tema, Claro, Eso es un insulto. Esto es otro tema. Pero bueno, no estamos aquí para... No, hombre, Claro. es una comparación un poco exagerada. Sí. No tiene nada que ver Es con otro vieja. tema. Con vieja, Pero en definitiva que es básicamente lo que pasa en muchos otros activismos y sí la gente ya, tras muchos años en el activismo negro, por ejemplo, es capaz de decir que esta persona no es negrita, oscurita, tostada. Entonces, sí que tiene una trascendencia, lo que pasa es que tarda mucho porque los cambios sociales son muy lentos. Aquí había otra. Corta. Debemos tener una edad parecida. Cuando yo era joven, ser joven
la persona joven era un aprendiz que tenía que llegar, aprendiendo mucho de los mayores, a la cumbre de la vida que estaba en la edad madura. Vino luego el 68 y decidió que no, que la cumbre de la vida estaba en la juventud. Y como la cumbre de la vida está en la juventud, en cuanto pasas de la cumbre, solo te queda caminar hacia el precipicio. Y ahí estamos todos intentando agarrarnos al... Quiero decir que los conceptos cambian. Ahora la cumbre de la vida es la juventud. Antes lo era la edad madura. Había una pregunta por aquí. Hola. Bueno, Acércatelo, por favor. a la- respecto a esto que hemos venido Acércate, hablando, Ángeles, acércate. sí, hay un término que no sé por qué no se ha usado, que es, por ejemplo, el de, en vez de mayor, que también fue un intento mayor, pues el de anciano o anciana, que tiene etimológicamente un buen encraché, porque significaba los ancianos de la tribu, o los ancianos en Grecia, ¿no? Eran los que sabían. Pero eso no ha sido, nuestras generaciones no lo han cogido, ninguno de ellos, ¿no? Pero vamos, mi tema era otro ahora mismo. Yo estoy pensando, y no sé qué es lo que hay detrás, que las mujeres que ya han conseguido, muchas de ellas, pues llegar a cargos políticos, ser directivas, etcétera, buenas profesionales, ¿por qué de pronto aceptan llevar unas modas completamente ridículas desde mi punto de vista? Claro, unas personas que ya mínimamente tienen pues 40 o más y se van con la faldita braguita, asomando el ombligo, y tú dices, ¿qué buscan estas? Porque ya han conseguido entrar en el mundo del trabajo y de las carreras y todo eso. ¿Y ahora qué? Para mí es que si no se ponen así, no son modernas. No lo sé, para mí es una obsesión, pero qué demonios hacen cuando las veo en televisión, sobre todo, pero que hacen estas criaturas de esa manera que resulta ridícula. Yo no sé si vosotras tenéis respuesta para eso, yo no, pero tengo la obsesión de averiguar qué es lo que les pasa, no lo sé. Bueno, hay un código... Hay un código en las empresas y quiere decir que el mundo es muy grande, ¿no? Y en las diversas vidas hay chicas que tienen que someterse a mandatos patriarcales bastante denigrantes para seguir comiendo, quiero decir, hasta que haya productoras y directoras de programas en televisión que diga las tías no van a salir allí haciendo el gilipollas estéticamente, sino que ¿entiendes? Quiero decir, todo esto es lento, ¿no? Es lento, ¿por qué? Porque las mujeres nos hemos vendido a precio de kilo de carne, punto. Hoy, viendo el telediario, ponían unas imágenes de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, y aparecía en una de ellas acompañando a una mujer que iba con una valla, con pañuelo que solo se le veía la cara, y al lado iba Begoña Gómez con un vestido escotado de tiras. A ver, estás acompañando a esta mujer, ¿te pasa algo por ponerte mangas? ¿O por que está prohibido? No puedes... Por un día bajarte por un del día pedestal. no puedes bajarte de ahí. Me daba ganas de decírselo. Como por ejemplo, tú ves a un hombre, un presentador, y el presentador está con camisa, corbata, americana, y ella va
con tiras y escotada. A ver, o ella se muere de frío o él se asa. No hay conciencia, quiero decir que seguimos sin planteárnoslo. Eso es lo que yo... Tenemos, bueno, una última pregunta muy cortita, porque ya tenemos que... En realidad es una constatación, porque tú has comentado antes que vives muy cerca de la frontera, en Francia, y es diferente. Yo resido en Alemania desde hace muchos años, y esa connotación, esas presentadoras en televisión, o quizá no sea el clima, será la mentalidad, pero eso no se da allí. Hay presentadoras que son muy mayores, y hay gente, y no se ve tanto ese culto a la estética. No se da eso en realidad. Yo habito en el norte de Alemania, en el sur no lo sé, pero llevo muchos años allí. Cuando vengo a España eso me choca mucho. Que también entre las ministras o ministros en política, etcétera, etcétera, eso no se ve de ninguna manera en Alemania. Entonces, tú has dicho lo mismo en Francia tampoco. Quizás sea una contracción meridional. No sé. Intereses económicos. Yo cuando veo las ministras que me dan un ataque. Bueno, tenemos que ir acabando porque a lo mejor pues es el momento de que Ana y Arantxa os firmen los libros. Muchísimas gracias a las dos. Son, como habéis comentado, son dos libros que forman parte de un pequeño movimiento que se está desarrollando y van apareciendo ya por fin, ¿no? Libros donde se miran las cosas de verdad y donde se nombran las cosas ya con su nombre, sin miedo, ¿no? Habéis hablado de libertad, habéis hablado de dignidad sobre todo, ¿no? Y eso es un aprendizaje que viene desde el principio, desde esa escuela, ¿no? Las mujeres aprendiendo, los niños aprendiendo a tener esa libertad, a esa autonomía y a dar esa dignidad, tener una sociedad digna, ¿no? Vivir una sociedad digna. Nuestra vejez será una vejez digna si nuestra sociedad es digna. O sea que esa es una lucha que está en el feminismo, en tantos movimientos contemporáneos que vienen ya desde hace un siglo y que la lucha no ha hecho nada más que empezar. Así que vosotras dos, Ana Freixas, Arantxa Urretavizcaya, muchísimas gracias a las dos y muchas gracias también al Ministerio de Cultura que ha promovido este encuentro a dos bandas desde lugares que no son la centralidad del Estado, ¿no? Que si vienen de la periferia con lenguas oficiales distintas. Así que muchas gracias a todos los que habéis participado y a los que nos siguen por la red. Es un tema vital, importante y me gustaría que lo siguiéramos hablando en algún momento a las dos. Aquí os convocamos. Muchas gracias.